Recientemente exploramos las estructuras invisibles que nos mantienen anclados al pasado, el entorno, el cuerpo y el tiempo. Comprendimos que ir más allá de estos factores es el primer acto real de libertad. Ahora, la pregunta que surge es, ¿desde qué estado estás viviendo? ¿Desde la supervivencia, reaccionando automáticamente al miedo y al estrés? ¿O desde la creación consciente, diseñando activamente tu vida y tu destino? En este capítulo profundizaremos en esa diferencia esencial entre sobrevivir y crear, y descubriremos cómo dar el paso hacia una vida en la que no eres solo un espectador, sino un verdadero creador. Muchas personas creen que el estrés solo aparece como una respuesta a lo que ocurre afuera, una situación difícil, una pérdida, un conflicto, una amenaza. Pero la mente tiene un poder que pocos reconocen. Un solo pensamiento es capaz de activar la misma respuesta de estrés que una experiencia real. Basta con recordar una vieja herida, revivir una discusión, anticipar un fracaso o imaginar lo peor, y el cuerpo reacciona como si aquello estuviera sucediendo aquí y ahora. El corazón se acelera, la respiración se agita, el cuerpo libera adrenalina, cortisol, y sin que exista una amenaza externa, el cuerpo entra en modo de emergencia. Este mecanismo, diseñado para situaciones puntuales, se convierte en un problema cuando la mente repite una y otra vez los mismos pensamientos, porque al repetirlos la química del cuerpo también se repite, y cuando se mantiene por largos periodos, el cuerpo deja de reaccionar al entorno y empieza a vivir bajo un estado constante de estrés, generado por la mente misma. Así, una emoción que debería durar minutos, se extiende por horas, días o incluso años. El cuerpo se habitúa a ese estado, se vuelve adicto a ciertas emociones como el miedo, la rabia o la tristeza, y cada mañana, antes de que algo ocurra, la mente reactiva esos pensamientos, y el cuerpo responde, fiel al patrón, con la misma química de siempre. Entonces, todo puede parecer en calma a tu alrededor, pero un solo pensamiento es suficiente para encender, dentro de ti, una tormenta química que el cuerpo vive como real. Cuando nuestra reacción al estrés se desata, la mente se enfoca en tres aspectos fundamentales: el cuerpo, que hay que cuidar; el entorno, a dónde escapar para evitar la amenaza; y el tiempo, cuánto durará el peligro y cuándo podremos estar a salvo. Es precisamente esta existencia constante en modo supervivencia lo que mantiene a los humanos dominados por esos tres grandes factores. Nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos vigilantes de nuestra verdadera esencia. Estamos absorbidos por el mundo exterior, preocupados por nuestras posesiones, las personas que conocemos, los lugares a donde debemos ir, los problemas que enfrentamos, la apariencia de nuestro cuerpo y el tiempo que creemos tener o no tener. Fundamos nuestra personalidad principalmente en lo que sabemos y hacemos, en ese pequeño porcentaje de la realidad que alcanzamos a percibir y controlar. El modo supervivencia nos hace enfocarnos en el 0,0001% de la realidad, ignorando el vasto 0,00099% que permanece oculto, esperando ser descubierto. Se vive en modo supervivencia, como si hubiera una amenaza constante. Aunque todo esté en silencio afuera, dentro hay ruido, tensión, lucha, y poco a poco ese estado no solo se repite, se convierte en una identidad. Se vive en el mismo cuerpo, con las mismas emociones, con los mismos pensamientos, y se sigue creando la misma realidad. Cuando vivimos en modo supervivencia, nuestra identidad se define principalmente por el ser alguien que debe cumplir con ciertas expectativas, roles o imágenes. No somos libres, sino prisioneros de una máscara construida para protegernos, para encajar, para no ser rechazados o heridos. Este alguien es una versión creada a partir de miedos, hábitos y condicionamientos. Es una personalidad forjada en base al pasado, a la repetición de pensamientos, emociones y comportamientos que nos mantienen en la zona segura del conocido, aunque esa zona sea limitada y dolorosa. Vivir como alguien significa depender de lo externo, la validación de otros, las posesiones, el estatus, la apariencia, las creencias heredadas. Todo para sentir que existimos, que somos valiosos, que tenemos un lugar en el mundo. Pero esta manera de vivir es agotadora. Nos obliga a mantenernos en guardia, a defender nuestra imagen, a evitar la vulnerabilidad real. Nos desconecta de nuestra esencia profunda y nos encierra en un ciclo repetitivo, donde el miedo a perder quien creemos ser es más fuerte que el deseo de crecer y transformarnos. La mayoría de nosotros hemos aceptado la idea tradicional de que somos alguien, una identidad construida por el cuerpo que habitamos,
el entorno en el que vivimos y el tiempo que medimos. Creemos ser esa personalidad que se formó a partir de experiencias pasadas, logros, etiquetas, historias, heridas. Pero lo que realmente somos va mucho más allá de ese personaje. Somos una conciencia conectada a un campo de inteligencia universal, una expresión energética de una fuente infinita que trasciende la forma física. Sin embargo, cuando nos identificamos con ese alguien, el ser físico atrapado en modo supervivencia, olvidamos nuestra verdadera naturaleza. Ese yo egoísta surge como una construcción diseñada para protegernos, buscando control, reconocimiento y validación constante. Se aferra a la imagen, al estatus, a lo conocido, y teme profundamente perder aquello que cree que lo define. Vivir desde ese yo es habitar una cárcel invisible. Cuanto más nos identificamos con esa máscara, más nos alejamos de la esencia. Nos perdemos en comparaciones, expectativas y juicios que refuerzan la separación con nosotros mismos y con los demás. Nuestra energía queda atrapada en la superficie, y la conexión con el ser profundo se debilita. En este estado, la mente opera bajo un modelo newtoniano. Intenta controlar, predecir y limitar el futuro basándose únicamente en lo que ya ha vivido. Esta forma de pensar reduce nuestras posibilidades y repite lo mismo una y otra vez. En cambio, el modelo cuántico de la realidad nos revela otra verdad. Todo es energía, vibración y potencial infinito. En lugar de vernos como cuerpos físicos limitados, podemos reconocernos como seres energéticos, capaces de crear nuevas posibilidades y transformar nuestra vida desde el poder de la conciencia. En el modo supervivencia, nuestras emociones predominantes, como el miedo, la culpa, la rabia, la ansiedad o la tristeza, son reacciones automáticas que la mente y el cuerpo activan para mantenernos alerta ante un peligro real o imaginado. Aunque en momentos puntuales estas emociones pueden salvarnos, cuando se vuelven crónicas nos consumen, limitan y nos mantienen atrapados en un ciclo repetitivo de sufrimiento. Vivir anclados en ellas significa estar en un estado constante de alerta, donde la mente busca protegerse aferrándose a viejos patrones y resistiéndose al cambio, disminuyendo nuestra energía vital y manteniéndonos en una frecuencia baja, repitiendo el pasado y bloqueando el presente. Por el contrario, las emociones elevadas como el amor, la gratitud, la alegría, la paz y la compasión amplían nuestra percepción, abren el corazón y nos conectan con nuestra verdadera esencia. Estas emociones no solo liberan, sino que transforman la química del cuerpo, creando un campo energético que atrae experiencias positivas y nuevas realidades. Cuando elegimos conscientemente cultivar estas emociones elevadas, comenzamos a salir del modo supervivencia. Nos abrimos a crear desde nuestro poder interno, no desde el miedo. La mente y el cuerpo se sincronizan en un estado óptimo para sanar, crecer y manifestar. Esta elección de elevar nuestras emociones es un paso esencial para dejar de ser alguien condicionado por el pasado y abrirnos a ser creadores conscientes de nuestro propio destino, conectados con la vastedad del campo cuántico, la inteligencia universal y el poder infinito de nuestra conciencia. Romper la dependencia a ese alguien construido por el miedo y soltar el ego no es perderse, es encontrarse, es abandonar la necesidad de control para habitar la libertad del ser auténtico. Y si ese recuerdo nos devuelve al centro, también nos invita a observar algo aún más profundo, el impacto real que nuestros pensamientos y emociones tienen sobre el cuerpo. Si el miedo, la rabia o la tristeza sostenidas en el tiempo son capaces de alterar nuestra química interna y enfermarnos, entonces debemos hacernos una pregunta inevitable, profunda y liberadora. Si nuestros pensamientos y emociones nos pueden enfermar, ¿no podrían también sanarnos? Durante años, hemos creído que la enfermedad es solo el resultado de factores externos, genética, accidentes, envejecimiento o mala suerte, pero cada vez más descubrimos que la mente, con sus pensamientos repetidos y emociones persistentes, también tiene el poder de enfermarnos. Cuando el cuerpo vive en un estado constante de estrés, activado una y otra vez por pensamientos negativos, se desequilibra. El sistema inmunológico se debilita, la inflamación aumenta, las células se alteran. Así es como una idea sostenida en el tiempo puede convertirse en un síntoma físico. Pero aquí es donde se abre una posibilidad transformadora. Si la mente puede enfermarnos, también puede sanarnos. El mismo mecanismo que activa una reacción química dañina, también puede activar una respuesta curativa. Basta con cambiar la señal que enviamos al cuerpo. Cuando generamos pensamientos conscientes, llenos de intención,
gratitud y esperanza. Cuando sentimos amor, alegría o paz, el cuerpo recibe nuevas instrucciones. Las hormonas del estrés disminuyen, el sistema inmunológico se activa, el cerebro se reorganiza, la biología responde. Este es el poder de la mente, no solo para influir en cómo vivimos, sino en cómo sanamos. No se trata de negar la medicina ni el cuerpo, sino de recordar que la conciencia también es medicina, que nuestros pensamientos no son pasajeros inofensivos, son instrucciones químicas, órdenes eléctricas, impulsos de vida o destrucción, y cuando aprendemos a pensar de forma diferente, cuando sentimos desde una frecuencia más elevada, comienza una transformación que no solo se nota por dentro, se refleja en el cuerpo, en la energía, en la vida entera. Una vez que comprendemos cómo el estado de supervivencia nos limita, nos enferma y nos desconecta de lo que realmente somos, surge la posibilidad de un nuevo camino. Un camino que no se basa en el miedo ni en el control, sino en la creación consciente. Si vivir como alguien nos encierra en el pasado, entonces vivir como nadie nos libera hacia el futuro. Es en ese vacío, más allá del cuerpo, del entorno y del tiempo, donde comienza el verdadero acto de crear. Crear una nueva vida no es simplemente cambiar lo que hacemos, es convertirnos en alguien nuevo, dejar de ser la personalidad condicionada por el pasado, para dar paso a una conciencia capaz de diseñar su realidad. Pero para crear algo verdaderamente distinto, primero hay que dejar de ser quien hemos sido. Es decir, debemos desmantelar la antigua personalidad, esa suma de pensamientos, emociones, hábitos y creencias que nos mantienen atados a lo conocido. Aquí es donde entra en juego una parte esencial de nuestro cerebro, el lóbulo frontal, la región más evolucionada del neocórtex, y el verdadero escenario de la transformación. Este es el centro de la atención consciente, la reflexión, la toma de decisiones, la moral y la imaginación creativa. Es el lóbulo frontal el que nos permite observarnos, interrumpir nuestros programas automáticos y rediseñar la mente. Cuando activamos esta región, comenzamos a pensar de forma distinta, a elegir nuevas emociones y a imaginar futuros distintos al pasado. Este proceso requiere un acto profundo de conciencia, ser capaces de observar nuestras reacciones, pensamientos limitantes y emociones repetidas, y decidir no volver a ellas. Supone mirar con honestidad lo que ya no queremos ser, y tener la valentía de soltarlo, aunque eso implique soltar la seguridad de lo conocido. Implica vaciarse de la vieja identidad, de los condicionamientos del cuerpo, del entorno y del tiempo. Solo así, cuando dejamos de ser alguien, es que podemos abrirnos al espacio creativo del nadie. Vivir siendo nadie no es perderse, es liberarse, es entrar en un estado donde no estamos definidos por nuestros problemas, nuestro pasado o nuestras emociones. Es habitar el momento presente con plena atención, sin historia, sin expectativas, sin etiquetas. Desde ese vacío consciente, el pensamiento se vuelve más real que cualquier circunstancia externa. El cuerpo empieza a creer en lo que la mente imagina, y la energía, antes atrapada en el pasado, se libera para crear una nueva realidad. En ese estado creativo, dejamos de reaccionar al mundo externo y comenzamos a diseñar el interno, no desde lo que somos, sino desde lo que elegimos ser. Es ahí donde nace un nuevo espíritu, una nueva mente, un nuevo destino. La verdadera libertad no nace en el exterior. No depende de lo que posees, de lo que otros piensan de ti, ni de las circunstancias que te rodean. La verdadera libertad comienza en el instante en que dejas de ser ese alguien que el pasado moldeó, cuando decides conscientemente dejar de vivir en piloto automático, reaccionando a las heridas, las memorias y los condicionamientos que te mantienen atrapado en un ciclo repetitivo. ¿Quién eres cuando ya no respondes desde el miedo? ¿Quién eres cuando te permites soltar la necesidad de protegerte, de complacer, de demostrar, de encajar? ¿Quién eres cuando sueltas el relato viejo de tu identidad y te das permiso para volver a empezar? Muchos de nosotros hemos vivido gran parte de nuestra vida desde el estado de supervivencia, ese lugar interno donde todo es amenaza, donde el cuerpo está en alerta, donde el futuro es temido y el pasado se convierte en prisión. En ese estado nos definimos por el dolor, nos apegamos a etiquetas que alguna vez nos sirvieron para sentirnos seguros, pero que ahora son cadenas invisibles. Pero hay otra forma de vivir, y empieza cuando dejas de ser tú, es decir, dejas de ser esa versión limitada, predecible y condicionada de ti mismo. Cuando te atreves a soltar la historia, los roles, las máscaras, cuando comprendes que no eres el miedo que sentiste, ni la tristeza que cargaste,
ni las creencias que heredaste. Eres algo mucho más grande. Eres la conciencia que observa en silencio. Eres el amor que aún después del dolor quiere seguir creando. Eres la energía que transforma la sombra en luz, la herida en sabiduría, el pasado en impulso para algo nuevo. Y es en ese momento, cuando ya no tienes que ser alguien ante el mundo, cuando no necesitas controlar cada paso ni aferrarte a lo conocido, que empiezas a experimentar lo que significa ser auténtico. Desde allí, desde esa autenticidad profunda, sucede la magia. Empiezas a sanar lo que dolía sin necesidad de huir. Empiezas a cerrar ciclos sin miedo a lo que vendrá. Empiezas a crear una nueva realidad, no basada en lo que fuiste, sino en lo que realmente deseas ser. Una realidad donde estás presente, despierto, consciente. Una versión de ti mismo que no está atrapada en la mente, sino alineada con el corazón. Porque tal vez la pregunta no sea, ¿en quién me he convertido?, sino, ¿quién podría llegar a ser si me atreviera a soltar todo lo que ya no soy? Reflexiona, y si dejar de ser tú, esa vieja versión atada a la supervivencia, fuera, en realidad el primer acto profundo de amor propio, un acto de valentía que dice estoy listo para vivir no desde el miedo, sino desde la creación, porque el futuro no está escrito, y cada día que eliges despertar desde la presencia, conectarte con tu ser, y vivir desde la posibilidad en lugar de la repetición, estás dando un paso hacia esa versión ilimitada de ti mismo que siempre estuvo esperando ser recordada. En el próximo video, nos sumergiremos aún más profundo en este viaje de transformación. Exploraremos los 3 cerebros y cómo recorrer el camino que va desde pensar, a actuar y finalmente a ser una nueva versión de ti. También nos adentraremos en el misterio del vacío, ese espacio sagrado donde todo deja de ser ruido y comienza la verdadera creación. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que reflexiones sobre esto. Si estás aquí, no es por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti está listo para dejar atrás tu vieja personalidad. Esa identidad construida desde el miedo, los hábitos, las creencias y los condicionamientos que ya no te definen. Así que suscríbete, activa la campanita y no te pierdas esta serie basada en el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Porque si sigues cada episodio y aplicas paso a paso lo que aquí descubrirás, darás el paso decisivo, elegir conscientemente a tu nuevo yo, tu mejor versión, y desde ese instante ya no habrá marcha atrás. Te convertirás en el creador de tu vida, y empezarás a vivir no desde el pasado, sino desde tu potencial ilimitado, manifestando la realidad que deseas en el campo cuántico, donde las posibilidades son infinitas. Nos vemos muy pronto, y hasta entonces, permítete recordar algo esencial. Ya eres mucho más de lo que alguna vez creíste ser.